Lina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast de Psicología y Felicidad. Gracias, Margarita, a ti por la invitación, honrada de estar acá y te saludo a ti y a todas las personas que nos estén escuchando. Qué emoción, Lina. Tengo muchas ganas de hablar de tu libro que se llama justamente Felicidad, pero antes Ujú. de eso me gustaría saber un poquito ah, sobre cómo llegaste a este punto, empezando por cómo describes tu trabajo. Si alguien te conoce por primera vez y te dice, ¿usted qué hace? ¿Tú cómo explicas lo que haces? Esa es una muy buena pregunta porque justamente mi hermana me decía hace poco que le habían preguntado que yo qué hacía y no había podido encontrar las palabras para describirlo. Margarita, yo soy académica, yo Ujú. soy profesora y Sí. me gusta la palabra profe, me gusta ese constante acercamiento a los estudiantes. Creo que eso ralentiza el proceso de envejecimiento, me mantiene a uno actualizado. Entonces, yo siento que mi espacio natural es la academia, entonces soy académica y me dedico a enseñar y me dedico a hacer investigación. Y dentro de las áreas de investigación que hago, pues me dedico a estudiar la felicidad. Ujú. Que eso al principio la gente es como así que estudias felicidad y la siguiente pregunta que llega es dame 10 tips para ser más feliz o, o preguntas de ese estilo, pero la investigación que hago de felicidad está muy relacionada y anclada sobre políticas para el bienestar. Yo hago investigación de felicidad sobre desde la dimensión de gobierno, de política pública, de salud mental, de por qué es importante en una sociedad y por qué es un menester de nuestras instituciones públicas y privadas, si se quiere, perseguir el bienestar de la población, porque nos hacemos productivos, más felices, mejoran nuestras relaciones afectivas. Si tú lo quieres ver de alguna manera, pues esto aumenta productividad, aumenta mucho, está muy relacionado con muchos de los indicadores económicos duros de cualquier sociedad, pero también está dentro de ese aspecto intangible que hace que vivamos en una sociedad y vivamos una vida que merezca ser vivida. Qué bonito. Hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero eh, yo también estoy metida en este mundo tanto de las universidades y del mundo del estudio de la felicidad, y me interesa tu opinión, porque como sabes, hay algunos autores que les gusta usar el término felicidad y hay otros que prefieren hablar de bienestar subjetivo, de florecimiento humano, em, y yo como que las uso de manera intercambiable, que no sé si es muy riguroso. Ujú. Entonces me da curiosidad saber por qué tú has escogido el término felicidad, porque tu libro, por ejemplo, se llama así, Felicidad. ¿Qué opinas tú de estos diferentes términos que tratan de acercarse a lo mismo, creo yo? Mira que esa es una muy buena pregunta y yo, si tú me hubieras preguntado hace 2 años Ujú. si yo preferiría el término bienestar subjetivo o felicidad, yo desde una perspectiva muy purista te hubiera dicho yo prefiero el término bienestar subjetivo porque implica una dimensión mucho más amplia, porque no solamente las emociones positivas que sienten las personas, pero hoy, 2 años, lo pongo por el título, haberle puesto el título del libro, que ni siquiera fue mi idea, fue idea de la editora. Yo le había puesto otro nombre, yo no quería ponerle felicidad por la asociación tan alta que tiene con autoayuda. Y porque como académica uno no quiere escribir de felicidad o de algo que se ponga en el estante de autoayuda. Yo decía, no quisiera llegar allá, pero eh, la editora fue lo suficientemente persuasiva para decirme, ven, al final del día de qué estás hablando, de felicidad, que le quieras poner otro nombre, pues eso es otra cosa. Entonces, desde ese momento hasta este tiempo en el que ha estado el libro en el mercado, en que he tenido la posibilidad de hablar con la gente sobre esto, yo creo que la palabra felicidad es tan universal, es tan cercana, la entiende cualquier persona porque todos tenemos experiencias cotidianas y trascendentes sobre lo que es la felicidad, que yo ya hoy no me doy ese debate. Ujú. Cuando estoy con alguien que entiende qué es bienestar subjetivo, hablo de bienestar subjetivo, que es un grupo minúsculo de académicos
pequeñitísimos que entiende cuál es la diferencia entre bienestar subjetivo y felicidad. Pero el resto es felicidad. Yo creo que como académica, algo que he aprendido durante el tiempo, que no sé si lo haga muy bien, pero sí es un esfuerzo que hago, es comunicar mejor la investigación que hago. Mm. Porque nosotros producimos una cantidad de información y de conocimiento que la gente no entiende. Y si la gente no lo entiende, entonces al final del día, ¿cuál es el propósito de producir ese tipo de investigación? Porque nos tomamos el trabajo de estudiar y la rigurosidad que esto implica si esto no le llega a nadie. Entonces, hoy le doy un valor mucho más alto a la capacidad de comunicar la importancia de lo que investigamos y para qué lo investigamos, independientemente de cuál es el término académico o el término en que una persona lo entiende. Entonces, para mí, yo hablo de felicidad y, y cuando se requiera y el público lo demande, pues entonces hablo de bienestar subjetivo. Y Lina, me imagino que mucha gente te lo pregunta, pero ¿cuál es tu definición de la felicidad o tú cómo entiendes la felicidad? Mira, yo creo que aquí me voy a poner un poquito de académica, ¿Sí? pero yo creo que la felicidad tiene tres partes. Ujú, Uno es la experiencia positiva que uno tiene durante el día. Son las ujú. cosas que le pasan, que pasan y que uno siente que tienen connotaciones positivas. Y eso es tomarte el café que te gusta, conversar con un amigo, verte con tu mamá, ver el programa de televisión que te entretiene, jugar con tu mascota. Son todo ese tipo de cosas que te ponen estados emocionales positivos. Creo que esa es una definición de la felicidad. Ujú. La otra, la otra pata que yo le veo a la felicidad es uno levantarse por la mañana y tener un propósito. Es hoy voy a hacer algo, hoy voy a cumplir con una meta, hoy estoy trabajando en pos de algo. Mucha de esa narrativa de que la felicidad tiene que estar en el presente, yo no estoy del todo de acuerdo con eso, sé que tiene su dimensión de vivir en el presente, que es muy importante porque si uno no se la pasa rumiando lo que va a pasar en el futuro, lo que pasa en el pasado, pero yo creo, por lo menos en mi caso y en mucho de lo que he leído, es que una parte de la felicidad también está en el futuro, es en, es esa esperanza con la que me levanto de hacer algo. El propósito de uno reside de alguna manera en el futuro. Ujú. Cuando una mamá se levanta a cuidar a sus hijos y a llevarlos al colegio, es porque en el futuro está su propósito. Entonces creo que hay una dimensión temporal hacia adelante que está enmarcada en el propósito. Y hay otro que son la satisfacción con la vida. Y esa satisfacción con la vida yo la dividiría en dominios. Cuando uno piensa en satisfacción con la vida, y esa pregunta se hace en encuestas poblacionales, la gente hace el cómputo de qué tan satisfecho está con su familia, con su empleo, con sus ingresos, con el nivel educativo que tiene. Entonces, son satisfacciones en la vida. ¿Qué tan satisfecho estoy con diferentes dominios? Yo creo que la felicidad es una combinación de esas tres cosas. Ujú. Es en esa experiencia positiva que tengo cotidianamente, que usualmente eso es lo que la mayoría de las personas asocian a felicidad. Y cuando te dicen cuál es el tip, dime qué hago, 10 cosas para ser feliz, es una felicidad asociada a la emoción positiva. Ujú. La otra es un sentido de propósito y la otra es la satisfacción en diferentes dominios de la vida. Yo creo que esos tres componentes es lo que definirían la felicidad. Gracias, Lina. Pues ya que hemos aludido a tu libro, cuéntanos de él, de qué se trata, qué contiene y cómo decidiste escribirlo. Es una decisión muy seria aventarse a escribir un libro. Cuéntanos. Lo es. Mira, yo llevo haciendo investigación de felicidad y bienestar subjetivo desde el 2014. Yo trabajaba en el Banco Mundial Mm, y había escuchado unos economistas que estaban haciendo investigación de cómo diferentes políticas y programas públicos enfocados en bienestar estaban relacionados con muchos indicadores de un funcionamiento democrático e institucional. Entonces era básicamente mayores niveles de bienestar en una sociedad y mayores niveles, y no solamente bienestar económico, del salario mínimo, de necesidades básicas satisfechas, sino el bienestar de los individuos, su expresión de cómo se sienten ellos frente a sus vidas, hacía que las sociedades prosperaran. Eso me pareció sumamente interesante. Eso fue una investigación que estaba circunscrita a América Latina y me parecía fascinante, me pareció alucinante que se estuvieran gastando recursos públicos
y recursos privados de la banca multilateral estudiando la felicidad y el bienestar de la población. Eso era un tema que me parecía completamente lejano del discurso de los economistas. Eso fue en el 2012 y creo que ese es uno de esos momentos en los que uno pasa algo en la vida que solamente en perspectiva uno identifica que eso fue un punto neurálgico en la historia personal. Entonces ahí fue que descubrí esta investigación y en el 2013-2014 volví a Colombia y empezamos a hacer un sistema, a empezar a recolectar una encuesta poblacional en Cali, que es la ciudad donde vivo y donde trabajo. Y empezamos a medir felicidad utilizando toda la batería que había visto en el Banco Mundial, de las encuestas que se recolectan, las encuestas continuas de hogares, la OECD, que fue la que generó todos los parámetros de medición. Entonces, yo tenía experiencia haciendo trabajo de campo, recolectando información para el sector público, entonces utilicé toda esa experiencia para empezar a medir felicidad y bienestar subjetivo. Entonces, eso lo empecé a hacer en el 2014. Perdón, Nina, ¿qué tipo de preguntas incluías en estas encuestas? Mira, hay varias. Como la batería básica, la primera es una pregunta de satisfacción con la vida. Entonces es escala de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho te encuentras con su vida? Esa es la pregunta más universal, es la pregunta con la que uno podría hacer mayor armonización de datos porque los resultados son comparables en el mundo. Entonces esa es la pregunta más tradicional. Luego tienes otra pregunta que es la que mide propósito y es en una escala de 0 a 10, ¿qué tanto consideras que las cosas que haces en tu vida valen la pena? Y usualmente, o en la información que nosotros tenemos en Cali, en la información en Colombia y algunos países en América Latina, es más alto el propósito que la satisfacción con la vida. La gente tiene un alto nivel de propósito. Y luego hay otra batería de preguntas que son de emociones positivas y negativas. Entonces, en una escala de 0 a 10, ¿con qué frecuencia experimentaste el día de ayer tristeza, depresión, ansiedad o felicidad, o si te reíste mucho o si aprendiste algo nuevo? Entonces tú tienes emociones positivas, tienes emociones negativas, propósito, satisfacción con la vida. Y con eso es que básicamente tienes como, donde llegas a la definición que te di al inicio, cuando me preguntabas qué es felicidad, es una combinación de esos tres componentes. Entonces creamos la encuesta y empezamos a hacerla cada año y en este momento ya llevamos algo como 14.000 observaciones en la ciudad. Y nos ha permitido establecer cómo han sido esos cambios en el tiempo. Entonces, durante el 2014 hasta el 2020, yo me dedicaba a hacer investigación de ese tipo, a escribir papers, en algunos momentos a hacer reportes para el gobierno, pero yo sentía que la investigación que hacía se trivializaba mucho, porque, porque ¿qué investigas? Me pregunta la gente, investigo sobre felicidad, entonces, ¿y qué? ¿Me vas a enseñar a ser feliz? Por ejemplo, era una pregunta que me hacían con mucha frecuencia. O uno le tiene que enseñar a la gente para ser feliz. O sea, eran preguntas que llegaban a un sustrato casi hasta trivial. Y hay un elemento cuando tú estudias bienestar subjetivo, felicidad, que es fundamental para ese entendimiento y son los problemas de salud mental. La soledad, los síntomas autorreportados de estrés, de ansiedad, de depresión, de burnout, que también los incluimos en las encuestas y también hacemos una medición de eso. Y fue esa medición de salud mental la que en la pandemia, la investigación que llevaba haciendo años se volvió muy relevante. Entonces, de que nadie estuviera interesado en lo que yo hacía o en lo que yo investigaba, pasé a que el tema era altamente relevante. Entonces, en la pandemia empezamos a hacer unas mediciones sobre salud mental, sobre bienestar subjetivo, y captaron mucho la atención, porque pues durante la pandemia, recuerda cuando llegamos a la cuarentena estricta, donde no podíamos salir, pues todos los indicadores de felicidad y bienestar subjetivo se fueron al piso, y todos los de salud mental se elevaron. Y en términos estadísticos y en términos de políticas públicas, uno no ve reducciones ni disminuciones tan grandes, uno está acostumbrado como a cosas más chiquitas. Y esto fueron unos cambios importantísimos en todo el mundo, solo pues para ponerte una dimensión, depresión y ansiedad aumentaron el 25% en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, con todas las implicaciones que eso tiene para la vida personal, para el aparato productivo. Entonces,
fue la pandemia el gran catalizador de mi investigación y de escribir el libro, que fue la pregunta que me hiciste, sino que tomé una ruta larga para No, contestarte es porque había empezado a fascinante. escribir Ujú. el libro. Entonces, y eso fue pasando, eso iba pasando a la medida que iba empezando la pandemia. Entonces me llamaban con mucha frecuencia que había un seminario académico que hablemos de salud mental. Entonces yo estaba en los seminarios y participaba y veía que eso estaba tomando mucho auge. Terminaba las reuniones, me conectaba a clase con mis estudiantes y, y cuando entraba a clase con los estudiantes yo les preguntaba cómo se sienten, cómo están. Y, y la clase se tornaba sobre la cantidad de emociones negativas que ellos tenían. Eran preguntas de yo dónde voy a conseguir trabajo, qué voy a hacer con mi vida, cuánto tiempo se va a demorar esto. Yo tenía planes, otros planes para mi vida y sentía que esa ansiedad abrumadora era, no los estaba dejando pensar, no los estaba dejando vivir. Entonces yo consideré muy poco pertinente seguir dando clase de políticas públicas y de mecanismos de financiación de programas públicos y me puse a dar clase de las investigaciones que estaba haciendo, de salud mental, de bienestar subjetivo, de felicidad. Entonces, la clase se tornó sobre felicidad y bienestar. Y yo daba una clase de políticas públicas, que ese pues no era el tema central. Ya el siguiente semestre yo pedí en la universidad y dije, yo quisiera dictar una clase sobre lo que realmente estoy hablando y me apasiona, que es sobre felicidad y bienestar subjetivo. Y empecé una clase que se llama tal cual, felicidad y bienestar subjetivo, y es toda la ciencia detrás de la felicidad y el bienestar subjetivo y por qué un gobierno invertiría recursos públicos en promover esos programas. Entonces empecé la clase, me encantó la clase, esto ha sido uno de los cambios importantes en mi vida laboral, dictar esta clase es fascinante. Y cuando tú eres profe, que tú bien lo sabes, Margarita, tú te enfrentas a que los voy a poner a leer. Entonces yo no encontraba algo que tuviera la rigurosidad académica que yo quería, pero que fuera en un tono leíble e interesante para los estudiantes. No quería que se leyeran un reporte del Banco Mundial, pero tampoco quería que se leyeran un manual de autoayuda. Entonces era como algo en la mitad. Y yo dije, bueno, pues no encontré nada que me gustara, entonces yo empecé a escribir. Y así escribí el primer capítulo, pensando en notas de clase para mis estudiantes. Entonces escribí el primer capítulo. El primer capítulo es básicamente una definición de la felicidad. Mi formación es en filosofía, entonces desempolvé todo lo que sabía de filosofía y volví a Aristóteles, a Buda, a todas las filosofías no teístas, desde donde vienen nuestras ideas de la felicidad y eso cómo se ha ido transformando en el tiempo. El primer capítulo es básicamente cómo la felicidad hoy es la emoción que queremos sentir constantemente. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia para que hoy estemos en un momento de la vida donde lo único que queremos sentir es emociones positivas y queremos que la pareja nos haga feliz, que el trabajo nos haga feliz, que absolutamente todo lo que hagamos nos haga feliz? Entonces, escribí el primer capítulo, lo puse en un PDF, lo subí a la plataforma donde los estudiantes acceden a las lecturas, pero me quedó gustando mucho, me quedó gustando bastante el ejercicio de escribir. Entonces dije, bueno, yo también quisiera hablar de esto y quisiera contarle a mis estudiantes de esto. Y así se fueron 5 capítulos. Y en 5 capítulos donde abordo diferentes temas. Uno es ese que te cuento, que es la definición de la felicidad y cómo la felicidad se ha transformado en esa emoción positiva que queremos experimentar, pero también abordo temas de cómo la felicidad cambia en el momento de la vida en el que estés. Una cosa es cuando estás joven, otra cosa es cuando estás en los 60, otra cosa es cómo experimentan la felicidad dependiendo de las generaciones. Uno es la felicidad o la infelicidad de un centennial versus la felicidad o infelicidad de un boomer, por ejemplo. El rol de las redes sociales, del consumismo. También abordo los problemas de salud mental, las relaciones afectivas, los hijos, el dinero. Entonces utilizo mucho de investigación que te cuenta de cómo cada uno de esos factores va incidiendo en tus niveles de felicidad. Entonces utilizo
muchas herramientas académicas, pero intento ponerlas en un lenguaje que sea accesible a cualquier público, a cualquier persona, sin dejar de lado pues la cantidad de información disponible que existe hoy para entender la felicidad. Wow, mientras te escucho ya tomé aquí una nota, porque yo también doy una clase universitaria sobre este tema y pensé, tenemos que leer el libro de Lina. Qué maravilla, Lina. Oye, ¿y qué recepción ha tenido? Yo lo veía como un libro de divulgación sobre la ciencia de la felicidad, pero no tenía claro que lo habías concebido originalmente como un libro de texto. Sí, yo Mm, lo concebí como el libro para mis estudiantes o sí. un libro para cualquier persona con cierto nivel educativo que quiera entender la felicidad y por qué ese deseo tan apremiante de ser feliz. ¿De dónde sale eso? En algún momento de mi vida también estudié sociología, entonces lo pienso más como ese proceso sociológico de cambio cultural Ujú. de esa transformación en la narrativa de la felicidad. Em, entonces, pues el libro ha sido un regalo precioso. Yo sabía desde el principio que no quería que fuera una publicación académica. Tú y yo como académicas sabemos que las publicaciones académicas tienen muy poco público, tienen muy poco eco, quedan circunscritas en un campo muy chiquito y tienen es un campo que está arreglado de otra forma, entonces tienes que tener ciertas rigurosidades, cierto uso del lenguaje, y yo no quería eso. Entonces fui lo suficientemente afortunada para que una editorial comercial se interesara en el libro. Entonces, pues esto es un libro que tú consigues en cualquier librería. Empezamos en Colombia y en Ecuador con una recepción bastante buena. Según lo que me dicen en la editorial, las estadísticas son bastante positivas para una escritora nueva como yo. Em, y ha sido un regalo precioso, ha sido una forma de acercarme a un público distinto, de hablar personas como tú, que están interesadas en lo que escribo y en lo que investigo y en lo que hago. Pero sí es un libro de divulgación científica, pero de divulgación científica em, para alguien que le interese mantenerse leyendo. No quiero que sea un libro de divulgación científica de algo que diga, uy, no, ¿qué es esta cantidad de información? Y no encuentro la utilidad en esa información. Entonces intenté ser tan cuidadosa como me fuera posible en el uso del lenguaje y la evidencia que traía. Lina, también hay un curso en línea tuyo, ¿no? Disponible. ¿Está Sí, abierto o es para estudiantes de la universidad? ¿Cómo se puede mm, tener acceso a él? el curso está abierto y el curso lo hicimos con financiación de recursos públicos en Colombia, del Ministerio de Ciencias. Cuando estábamos en la pandemia, el Ministerio de Ciencias abrió una convocatoria de iniciativas para ayudar a reducir los problemas de salud mental de la población. Entonces presenté la propuesta ante el gobierno de hacer abierto una versión muy reducida de mi clase. Entonces le pusimos felicidad, porque tú Ujú, le das clic a un curso de felicidad, pero no le das clic a un curso de salud mental. ujú. Entonces el curso es sobre salud mental empacado en el nombre de felicidad, que esos son dos constructos muy cercanos en nuestra experiencia de emociones positivas. Y el curso está abierto para cualquier persona. Entonces, y el objetivo es ayudar a tener conversaciones más abiertas, más compasivas, lo prevalente que son los problemas de salud mental. El curso está pensado para jóvenes, pero realmente he visto que gente de cualquier grupo poblacional lo ve, le gusta, aprenden algo nuevo. Y también está, pedagógicamente, está montada una estrategia de microaprendizajes. Y es con videitos de 5 minutos, aprendes algo nuevo. Y son 5 minutos que le quitas a las redes sociales. Eh, entonces, como bueno, esos 5 minutos que ibas a estar en redes sociales los vas a dedicar a aprender algo nuevo, algo diferente, algo que te va a aportar. Entonces, así fue como se construyó la clase, que también ha sido otra forma de interactuar con la gente muy bonita. ¿Cómo se puede tener acceso a esta clase? Mira, bueno, la gente que consigue el libro, que tiene el libro, al final hay un QR y ahí pueden entrar. Ok, Pero si no, pues yo aquí te puedo dejar el link, pero uno entra lo a la ponemos en las página, notas después. sí, uno entra a POLIS, que es el Observatorio de Políticas Públicas que yo dirijo, y eso está dentro de la Universidad ICESI, que yo soy profesora de la Universidad ICESI, y ahí uno busca
Masterclass, felicidad, un camino de ciencia, y ahí encuentras la clase y es abierta, es gratuita, no necesitan inscribirse, no requiere login ni nada por el estilo. Y en las últimas cuentas que hicimos, que fue hace unos meses, eh, tenía como 2.600, 2.700 reproducciones. qué maravilla, Sí, Lina. Oye, decías hace rato que a veces las personas, que cuando hablabas de felicidad, que algunas personas, entiendo yo con escepticismo, te preguntaban, ¿qué? ¿Me vas a enseñar a ser feliz? Pero al mismo tiempo das una clase de felicidad. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se puede aprender a ser feliz? ¿Se les puede enseñar a las personas a ser más felices? yo creo que la respuesta sencilla a eso es sí. Ujú. Esa es la respuesta sencilla. El proceso es lo que es complejo, porque tú aprendes a ser feliz en la medida en que tú aprendes a gestionar mejor tus emociones. Y eso es otra vuelta de otro calibre. Si yo te digo a ti, para ser feliz tienes que tomarte un vasito con agua tibia, con limón en ayunas, eso es un consejo práctico, accionable, que lo puedes poner en práctica. Pero cuando yo te digo para aprender a ser feliz, dentro de las muchas cosas por las que puedes ser felices, por ejemplo, invierte en tus relaciones afectivas, invierte en la calidad de tus relaciones afectivas. Eso implica llamar, estar presente, acordarte del cumpleaños, traer tu mejor disposición emocional cada vez que vas a tener una conversación con la gente que quieres, poner tu atención en la otra persona. Entonces son un montón de cosas las que hacen parte de mejorar la calidad de las relaciones afectivas que tú tienes con alguien. Y lo mismo sucede con todas las otras cosas que tú encuentres con la felicidad. Yo te puedo decir, si haces ejercicio aumentas tu felicidad. Sí, eso es claro y es toda la evidencia que existe alrededor de eso. El asunto es que tú utilices todos los recursos internos que tengas para generar la disciplina de hacer ejercicio. Entonces, en general, creo que todos los consejos para ser feliz están. El asunto es el proceso, lo que la gente no tiene la dimensión de lo que implica eso para su felicidad. Y yo creo que la felicidad, así como cualquier otra área, es algo que tú aprendes, elaboras, incorporas en tu vida, generas un arsenal que te funciona para eso y es un trabajo constante. O sea, yo me levanto por la mañana a meditar y ¿qué hago? Trabajo por mi felicidad. Llamo a mi mamá y y saco tiempo de calidad con ella, estoy trabajando en mi felicidad. Soy productiva y tengo un horario, estoy trabajando en mi felicidad. O sea, creo que es todo ese trabajo continuo y constante lo que la gente no tiene presente sobre lo que es la felicidad. Mucha gente cree que ser feliz es un estado con el que uno nace, Mm. como que soy feliz o no soy feliz, así como si nací rubia o castaña, no sé, pero no tiene presente el proceso que hay detrás y el esfuerzo individual sostenido que uno tiene que hacer frente a eso. ¿Y con tus alumnos haces algo para que implementen procesos o reflexionen sobre los procesos? ¿O cómo se dan cuenta de esto? Hay muchas cosas. Nosotros, la clase dura 16 semanas Mm, igual y la mía. todas las, sí, y todas las semanas hay un ejercicio. Todas las Ujú. semanas ellos tienen que hacer algo. Y son ejercicios de agradecimiento, ejercicios de ser más conscientes de lo que consumen en redes sociales. Los ejercicios son variopintos. Pero hay ejercicios que llevan a un lugar en particular. Y esto es algo que enfatizo bastante con mis estudiantes. Y es hacer una curaduría muy detallada de lo que ellos piensan y de la narrativa interna que ellos tienen. Tú mejor que nadie lo sabes, Margarita, pero uno todo el tiempo está en conversación con uno mismo. Uno con uno mismo, uno confabula, piensa, programa, planea, destruye, produce películas. O sea, esa conversación con uno mismo es una conversación muy poderosa. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo le pido a mis estudiantes es que durante una semana escriban cada hora qué están pensando, qué se están diciendo. Y tienen que llevar un diario y tienen que anotar, estoy pensando sobre eso, estoy pensando sobre lo otro. Y después de hacer este ejercicio sostenido, más que lo hacemos durante todo el semestre, ellos se dan cuenta del calibre de sus pensamientos.
y son pensamientos que no les hacen ningún favor. Son pensamientos que son constantemente y son los mismos pensamientos. Además, porque no es que existan 50 pensamientos, usualmente son 3, 4 Mm, pensamientos ujú. los que tienen. Y son pensamientos muy ansiosos de no soy capaz, de yo no soy capaz con esto, o no quiero seguir, o no soy lo suficientemente bueno. Son unas narrativas muy negativas las que tienen con ellos mismos. Entonces hago muchísimo énfasis en hacer en esa curaduría del diálogo interno. Yo creo que si hay algo increíblemente poderoso, es ese diálogo interno que uno tiene, porque ese diálogo interno es el que luego es capaz de transformar tu percepción del mundo. Si tú todo el tiempo te estás diciendo a ti, no soy capaz, yo no puedo, no soy lo suficientemente bueno, pues eso afecta tu percepción del mundo y eso va a afectar que no vayas a aplicar a un trabajo en el cual podría ser perfectamente bueno porque te estás diciendo a ti mismo que no eres capaz. ¿Ves? Entonces eso te cambia tu percepción y yo siento que los altos niveles de ansiedad que tienen mis estudiantes y que creo que son generalizables a los jóvenes, está muy anclado a su diálogo interno. Entonces, dentro de las muchas cosas que hacemos, esto es para ponerte solo un ejemplo y en uno de los puntos en los que soy más incisiva con ellos, es en este semestre vamos a aprender a escucharnos y vamos a aprender a saber qué es lo que nos decimos. Y eso viene incluido pues con ejercicios de meditación, con hacer llevar un diario constante, llevar el diario de las emociones, el diario de los pensamientos. Entonces, por algún lugar ellos se dan cuenta de ese diálogo interno que tienen o que es positivo o que es negativo. Yo les digo a ellos nuestros pensamientos y nuestro diálogo es como un playlist Ujú, y es ujú. ese playlist que uno escucha en Starbucks, tú vas a un café como Starbucks o algo así, tú sabes que hay ruido pero no sabes qué es. Sí, Tú no sabes qué está sonando, simplemente hay algo que está sonando ahí. Yo creo que esa misma composición la tiene el diálogo interno. Es un playlist que suena todo el día a un volumen imperceptible, pero que está ahí. Y es el qué ruidito bonita de fondo. metáfora. Entonces digo, bueno, pues vamos a poner un buen playlist. Ok. Claro. Y me dio curiosidad, eh, mencionas que los alumnos hacen ejercicios para estar más conscientes de su diálogo interno. ¿Cuáles son algunas de las preguntas más frecuentes que tú escuchas de los jóvenes? O sea, toman la clase porque quieren ser más felices, quieren aprender de la felicidad. Eh, ya que usamos la analogía del playlist, pensemos del hit parade, ¿cuáles son las top 5 preguntas o top 3, las preguntas que en tu experiencia son las más frecuentes para los jóvenes respecto a cómo vivir de una manera más feliz? Mira que antes de llegar a ese punto, Ujú. yo quisiera hacer una pequeña editorial. ¿Sí? Yo llevo 12 años siendo profesora Ujú. y yo creo que los jóvenes que hoy llegan a mi salón son Sí. objetiva y subjetivamente distintos. Yo siento que los jóvenes que hoy llegan al salón tienen mayor incapacidad para comunicarse y verbalizar lo que sienten. Siento que son mucho más encerrados en sí mismos. Siento que tienen unas habilidades colectivas impresionantes. ¿A qué te Yo refieres llevo en colectivas? yo dirijo un centro y somos 10 en el centro y muchos de Ujú, ellos son jóvenes, son estudiantes universitarios. ujú. Entonces, hay un problema, tenemos un problema que necesitamos resolver. Les digo, necesitamos resolver ese problema, XY. Y ellos colectivamente salen con unas soluciones que a mí jamás se me ocurrirían. Ni yo encerrada con otros 5 PhD profesores llegaríamos a ese punto a los que ellos llegan para solucionar problemas. Entonces creo que colectivamente, o sea, cuando tenemos problemas en el trabajo, en un proyecto, que estamos resolviendo algo, lo que ellos logran es impresionante. Pero ellos solos son un entramado de inseguridades es cuando tú los pones solitos y como solitos en lo que tú estás pensando y tú con tus pensamientos es una cosa muy distinta. Yo siento que son estudiantes mucho más ansiosos, estudiantes que se dejan carcomer por el futuro, si lo voy a lograr, voy a conseguir el trabajo. Y sobre todo que mis estudiantes están muy cerca de terminar la carrera. Ujú. Entonces ya están con
me voy a emancipar, voy a tener suficientes recursos, voy a ganar muy poquito, cómo va a ser mi colocación laboral, tengo que conseguir mi primer empleo. Es, y es ese, son pensamientos frenéticos frente al futuro, pero no es el futuro esperanzador. Es que yo Ujú. creo que en el futuro reside la esperanza y también Sí, reside la ansiedad. sí, Y yo creo que a ellos se dejan comer por la ansiedad y siento que cada vez los siento más ansiosos y cada vez los siento más, más incapaces de llegar a su dominio emocional, a su espacio emocional donde sientan que ellos son capaces de dominarse a sí mismos. Los siento muy frágiles frente al no, los siento que son más difíciles de ponerse afuera, de decir este soy yo y de expresarse con los otros. Y los siento también menos equipados para expresarse verbalmente, como que hablar de lo que sienten, abrirse de lo que sienten. Y es que me preguntabas que como que hacíamos cosas en clase. Otro de los tantos ejercicios que tengo con ellos es hablen con ustedes, tengan conversaciones casuales, hablen en un ascensor. Ese tipo de cosas, ese tipo de habilidades blandas son las que le solucionan a uno muchas cosas en la vida. Entonces, y volviendo a tu pregunta de cuáles son las preguntas que ellos se hacen, yo creo que las preguntas que ellos se hacen es cómo mantener ese dominio emocional, mantener esa compostura emocional que les permite ser las personas que ellos quieren. No, no esconderse, no ponerse a un lado, no disminuirse a ellos mismos en su narrativa y en sus capacidades. Posiblemente ellos no lo ven de esa forma, nos toma 16 semanas para que ellos terminen viéndolo así, pero el primer día ellos dicen, no, pues es que yo estoy en esta clase porque me la recomendaron, porque un compañero estuvo el semestre pasado y me pareció y me dijo que la tenía que ver, que me iba a servir. Um, Otros dicen, no, es que siento que soy muy ansioso y quisiera tener otro tipo de herramientas. Otros dicen, no, pues esta me sirvió en el horario. Por las múltiples razones que claro. una persona pueda llegar a un salón, pero es el proceso tan bonito al final del día que puede llegar. Y creo que al final todos lo que buscan es sentirse mejor con sí mismos, con lo que están haciendo, con lo que pueden aportar, con lo que hacen cotidianamente. Y creo que eso es en muy buena medida lo que se refleja al inicio del semestre. Qué fantástico, Lina. Después de que grabemos, quiero hablar más contigo. Em, Todo el tiempo, Margarita. Hemos hablado, me encantó, del diálogo interno y quisiera pedirte que hagamos como una expansión del diálogo interno a lo macro, que es lo que tú estudias también en Polis. Cuéntanos un poquito de Polis, porque quiero saber más sobre las políticas públicas y su impacto en la felicidad de las personas. Ok. Mira que yo me la he pasado la mayor parte del tiempo analizando lo macro. Ajá, Y lo macro es qué hace un gobierno para aumentar el bienestar de la población. Y en lo macro tú tienes el sistema de bienestar, tienes los subsidios de dinero, tienes las políticas para reducir pobreza y ahí pasan pues el sistema pensional, los subsidios de empleo. Todo eso está enfocado al bienestar de los individuos y ese ha sido como la parte más macro que he estudiado. Hay otra parte que es meso, que está como en la mitad, y es la configuración espacial y territorial para el bienestar. Y a eso ver, pasa sobre todo cuéntanos. en las ciudades. Y es tener cerca un área verde para salir y pasear con tu mascota, tener la capacidad, un espacio para relacionarte con tus vecinos y construir proyectos colectivos, es montarte un sistema de transporte público que te quede cerca de tu casa y que permita que hagas algún tipo de actividad física durante el día y donde te sientas segura, es tener servicios de salud cerca de tu casa que en el momento en que te sientas enferma puedas ir, es vivir en zonas seguras, donde tus niveles de estrés, ansiedad y depresión no estén elevados por los niveles de crimen en la zona en la que vives. Entonces, en la mitad de ese aspecto macro y también muy relacionado con lo que hacen los gobiernos, está la planeación urbana territorial. Entonces, ¿cómo hacemos las ciudades más sostenibles, más habitables, más felices? Además, porque las ciudades, la correlación entre problemas de salud mental y ciudades es altísima. Hay la esquizofrenia, por ejemplo, es un diagnóstico mucho más prevalente en las ciudades que en zonas rurales.
La soledad Ujú, es un fenómeno urbano. La soledad no es un proceso, no es un fenómeno rural. El estrés, la ansiedad, la depresión están mucho más en contextos urbanizados que en contextos rurales. Y también hemos estudiado un montón todo el efecto positivo que tiene las áreas verdes en tu bienestar individual. Y yo me he dedicado, si miras como las publicaciones académicas que tengo están en ese lado, cómo okey, configuramos espacios más saludables. ujú, Y luego fue en la pandemia y con la clase de mis estudiantes que llegué a ese nivel individual, en el que yo pensaba, yo puedo seguir escribiendo papers sobre la importancia de tener un parque cerca de la casa, pero yo a eso no, yo no voy a lograr cambiarle, lograr tener el impacto que yo quiero. Y yo creo que el impacto es de a uno. Y cuando pienso en el impacto y el impacto de a uno es con mis estudiantes. Entonces, fue ahí donde empecé a elaborar todo lo que había leído y había analizado sobre bienestar. Es que uno puede tener sociedades colectivamente buenas con unos niveles de bienestar altos si tú no empiezas por el individuo. Y eso es algo que te lleva cuando estás explorando los problemas de salud mental. Eh, para mí ha sido un punto clave y si tú me preguntaras si mi nombre, si mi libro de felicidad tuviera otro nombre, ¿cuál sería? Yo le pondría salud mental. El asunto es que eso no lo lee nadie. ujú, Y con ese título sería muy difícil que alguien se lo leyera. Y fue a través del estudio de salud mental donde llegué al diálogo interno, porque la salud mental en muy buena medida está construida por el diálogo interno que nosotros construimos. Y yo lo veo con mis estudiantes, con sus niveles de ansiedad, con sus narrativas personales, con el uso del lenguaje. No sé si te pasa a ti, pero a mí me sorprende con la frecuencia que dicen es que me deprimo, estoy deprimido, la película me deprime, o tosen y me estoy me trauma. muriendo, o, o la palabra tan cotidiana de trauma. O sea, tienen una hiperbolizan el lenguaje. Entonces es como, venga, vamos a tomarlo con mucha más cautela porque esa hiperbolización del lenguaje también se va a ver reflejado en cómo lo relacionamos con el mundo. El lenguaje es una forma de relacionamiento con el mundo. Entonces por ahí fue por donde empecé a hacer esas conexiones con el diálogo interno. Y la clase para mí es un ser vivo, o sea, yo empecé dictándola en el 2020, eh, ahora ya voy, no sé, ya llevo varias clases, varios estudiantes y cada semestre uno aprende algo nuevo. Y uno Claro. dice, tal vez lo vamos a empezar a implementar por este lado y vamos a cambiarlo por este y vamos a pensar los problemas desde otro ángulo. Entonces, así es como he ido elaborando lo del diálogo interno y cada vez me convenzo más Qué de que interesante. en el diálogo interno es donde residen muchos de, de los problemas que tienen mis estudiantes. Me Y parece donde, fascinante, porque una ya ves lo que dicen, que a veces que el pasto o la grama siempre es más verde del otro lado de la cerca, ¿no? Porque ujú, yo a veces como psicóloga lo veo justo de la manera opuesta a lo que tú dices, de bueno, ¿qué se puede lograr en el uno a uno? Porque es muy importante el contexto, es muy importante lo grande. Y hay autores que siguiendo una línea hasta donde sé casi como de Confucio, que si quieres cambiar el mundo hay que empezar por ti, y hay ujú, muchos otros, creo que sobre todo en el discurso contemporáneo, que se enfocan más en lo más grande, ¿no? Que cómo vas a ser feliz si eres parte de un grupo oprimido, cómo vas a ser feliz si, y muchos casos tienen razón, cómo vas a ser feliz si tienes que transportarte durante 3 horas a tu lugar de ujú. trabajo. Y pues creo que todo, que en todos, a todos los niveles puede haber un lugar para incidir y para tener un impacto positivo. Um, Te quería preguntar justamente de las áreas que yo menos sé, porque como psicóloga no sé mucho de los sistemas más grandes. ¿Tú cuál crees que puede y debe ser el papel del Estado, del gobierno, en cuanto a la felicidad de los habitantes de un país, de una ciudad? Margarita, mira, eso es un tema Ujú, de interés personal y de conversación interna cuando siento y digo, bueno, y todo esto para qué, cuáles podrían ser las formas de recomendaciones de lo que hago, porque por mi formación siempre estoy pensando, bueno, ¿y esto cómo impacte? ¿Cuál es la recomendación de política pública?
Margarita, yo haría una inversión muy agresiva en el sistema educativo. Ujú, Tú y yo lo sabemos, la educación positiva tiene unos réditos muy grandes en el bienestar individual. Eh, Uno puede enseñar a ser más empático, a colaborar, a importarle al otro, a ser más compasivo. Esas son habilidades que se aprenden. Y uno también aprende a mantener su dominio emocional, a mantener su espacio emocional. En una sociedad tan violenta como América Latina, como los países en los que tú y yo vivimos, si uno abre el periódico y ve que un hombre le puso ácido a la pareja, dime qué es eso si no es una incapacidad de mantener su dominio emocional. Si no es no entender sus emociones y haber tenido una educación emocional muy bajita. Eh, y yo creo que eso se puede resolver a través del sistema educativo. Yo creo que la educación que uno recibe es la mejor versión de la educación que recibieron los padres de uno. Y mm. nosotros hoy seguimos teniendo sociedades y niños que viven en hogares donde, donde los papás no saben cómo educarlos, no saben cómo enseñarles a gestionar sus propias emociones y creo que eso es un lugar del sistema educativo. Y creo que eso, además de los beneficios individuales que eso tiene, creo que nos ayudaría a pacificarnos. En una sociedad donde la educación emocional sea mucho más relevante, no tendríamos los niveles de crimen y de muertes por riña que tenemos en América Latina. Entonces, yo haría esa inversión en el sistema educativo. Gracias, Lina. Leí, no me acuerdo qué autor recientemente decía que el papel del gobierno es crear las condiciones que minimicen el sufrimiento de la gente, ¿no? O sea, que si quitas los obstáculos o las fuentes de dolor o de infelicidad, ya cada persona o cada familia construirá su propia felicidad. Ujú. Ese es un rol del gobierno. El gobierno Sí, genera las condiciones habilitantes, claro, habilitantes para que tú seas la persona que tú quieras. claro. Entonces te da educación, te da salud, te da un sistema en el que puedes vivir y puedes desarrollarte de la forma que quieres. Te da todas las herramientas para que tú seas la persona que quieras. Y creo que dentro de esas herramientas está el bienestar de los individuos. El bienestar más allá de resolver las condiciones básicas insatisfechas, hoy está pensado en eso. El bienestar es mucho más amplio que tener un plato de comida 3 veces al día o tener un Ujú, techo. El bienestar hoy está pensado de otra forma y creo que ese discurso del bienestar que nos ha llegado de los países más desarrollados y particularmente los países escandinavos, es gracias a que esos países hoy ya no tienen los problemas que tenemos sí, nosotros. Es que creo ujú. que la felicidad y el bienestar entra con esta fuerza en la agenda pública, es cuando muchos problemas ya están resueltos. Entonces, ¿qué queda? O sea, piensa en el alcalde de Copenhague. O sea, ¿qué le puede ofrecer a la población? ¿Sabes qué me preocupa un poco? Que he visto que algunos de los países que tienen ministerios de felicidad son dictaduras. Entonces Sí. me da, y esa parte me da mucho miedo. No todos sabemos que en Inglaterra, por ejemplo, hay un ministerio de la soledad para combatir la soledad, pero sí me da miedo la posible intrusión del gobierno en la vida privada de las personas, ¿no? Que creo que no es de lo que estamos hablando. Sí, a mí también, créeme que tengo la misma percepción tuya de cómo es que Arabia Saudita tiene un ministerio de felicidad o Venezuela tiene un ministerio de felicidad. Eh, Al igual que tú, creo más en la seriedad del Ministerio de Soledad del Reino Unido, de Japón, que son instrumentos gubernamentales para ayudar a resolver los problemas de soledad y los problemas de salud mental que tenemos. Pero sí es contraintuitivo los países donde se implementa un ministerio de la felicidad y creo que en muy buena medida, sin conocer pues cómo operan ni conocer cuáles son las inversiones gubernamentales que hacen, creo que estarían más pensados en el aspecto emocional de los individuos o no sé si tal vez articularse con otro tipo de programas gubernamentales de bienestar económico. No Ok, sé, ok. pero tampoco creo que estén muy documentados porque he hecho el ejercicio como de conocer qué es lo que hacen y que invierten recursos y no es muy claro.
Ay, Lina, se nos está acabando el tiempo y te quiero hacer 3 preguntas más. Una, Listo. brevemente, creo que, fue Kierkegaard quien decía que la vida la vivimos hacia enfrente, pero la entendemos para atrás, ¿no? Em, Cuéntanos un poquito de tu camino, de cómo empezaste estudiando filosofía, educación, y ahora estudias políticas públicas del bienestar. ¿Cómo ha sido ese trayecto para ti? Pues, pues ha sido sumamente interesante. Yo llegué a la filosofía por realmente por un acto aleatorio. Yo iba a estudiar otra cosa, yo iba a estudiar derecho, pero en la universidad donde estudié, que es una universidad pública en Colombia, lo haces por puntaje en las pruebas del ICFES, que es el examen estatal de ingreso a la universidad, y yo saqué 302 y el último cupo se lo dieron a la persona que sacó 303. Ay, Entonces, quedé, quedé literalmente en el umbral. ajá, Y, y entonces estudié filosofía porque filosofía y derecho compartían las mismas claro. clases el primer semestre. Entonces entré a filosofía y luego cuando el 303 no se matriculó, pues me dieron el cupo para que ingresara a derecho, pero ya había empezado filosofía y me gustó Ajá. muchísimo, no entendía nada, pero me gustaba mucho, me gustaba como la magnitud de los problemas a los que se enfrentaban. Y ahí estudié filosofía, yo estudié filosofía y literatura. em, y secretamente siempre quedé con ganas de ser escritora, sino que nunca pensé que tuviera el talento. Nunca nadie me dijo que esto es más disciplina que talento. Em, y luego cuando terminé filosofía, a pesar de que en toda la carrera la gente me preguntaba de qué iba a vivir y con qué iba a comer, yo no le puse cuidado a eso hasta que salí al mercado laboral. Y cuando salí al mercado laboral y vi las posibilidades de empleo que tenía como filósofa, fue que me dije, yo tengo que estudiar otra cosa, Ujú, porque en la sociedad en la que vivo no voy a conseguir trabajo, no voy a poder no voy a poder superar el salario mínimo, que es muy lastimero, que uno tenga que estudiar, que uno estudie lo que estudie y su contribución a la sociedad sea tan marginal y su retribución económica también sea tan baja. O sea, uno estudiar filosofía para vivir alcanzado a fin de mes, eso no tenía ningún sentido. Entonces, por muchas vueltas que después te contaré, Margarita, porque es una historia larga y hasta simpática, terminé estudiando políticas públicas, que tienen una formación muy alta en economía y sí, en estadística, y ujú. por eso es que me has conocido como en el círculo de De economistas. economistas. Ujú. Sin ser economistas, ese es el mundo en el que he trabajado, más por el conocimiento de la forma en la que operan los gobiernos y el uso de estadísticas gubernamentales para entender diferentes fenómenos. Pero fue realmente una escapada al salario mínimo. Ujú, Obviamente había un interés claro. me encanta utilizar las estadísticas, me encanta pensar en la lógica económica de los incentivos que tienen los individuos para tener cierto comportamiento. Pero así fue como hice toda esa transición y en la mitad otro montón de cosas. Yo estudié filosofía y educación y desarrollo humano, que fue un tiempo muy bonito donde aprendí cómo adquirimos conocimientos y cómo aprendemos en el mundo. Eso me pareció fascinante estudiar sobre eso. Gracias. Lina, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu mesilla de noche, tu escritorio, ¿qué me encontraría? Te encuentras un libro de Mariano Sigman que se llama El poder de las palabras. Ah, Y ujú, en ese libro, de hecho, llegué a ese libro porque Mariano Sigman elabora más sobre la narrativa interna y sobre okey. el diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos y cómo las palabras tienen esa capacidad de transformar nuestra relación interna y la relación que tenemos con los demás. Me Fascinante, te encanta lo ese tema. recomendadísimo. Okey, ya he oído hablar de él y me encanta el tema de las narrativas. Em, y antes de despedirnos, Lina, me imagino que te lo preguntan muchísimo, especialmente como autora del libro de felicidad, maestra, profesora de felicidad. ¿Nos podrías dar un tip, una idea, algo que la gente pueda practicar o hacer para explorar la posibilidad de ser un poquito más felices? Mira, Margarita, yo
Yo creo que existen un montón de tips, existen un montón de cosas y creo que cada vez que me hacen la pregunta doy uno distinto. Ujú. Creo que Prueba de que hay no muchos. tendría, sí, prueba de que hay muchos. Dejando descontado la importancia de las relaciones afectivas. Creo que ese sería el principal. O sea, quiere tener una vida más feliz, invierta en sus amigos, en su mamá, en su pareja, invierta en tiempo y en atención y en dedicación. Y verá que eso tendrá réditos importantísimos. Pero más allá de eso, que existe una cantidad de evidencia sobre este, hay uno que me gusta muchísimo y es ritualizar la cotidianidad. No te tomes el café, hazte un ritual, ten una tacita, prepárate tu café de la forma en que te gusta, dedícate 5 o 10 minutos a tu café sin celular o haciendo la actividad que te guste y practica esos rituales de diferentes formas en el día. O sea, ¿cuáles son, cómo puede ritualizar uno la cotidianidad? Y eso lo puedes hacer con el café, con la lectura de algo, con el tiempo en el que te montas en el bus para ir al trabajo y te escuchas un podcast. O sea, es ritualizar esos actos cotidianos de la vida que es lo mismo, pero con un significado y una narrativa distinta. Qué bonito. Muchísimas gracias, Lina. Pues me la pasaría hablando contigo mucho tiempo más, pero dejémosle aquí. Un millón de gracias por estar aquí. A ti, Margarita, muchas gracias.